Bueno, pues vamos a volver ya por última vez al tema 7 al bloque o al apartado de lengua, dentro, por supuesto, de la sección de teoría de recursos, como es habitual. Y en el apartado de lengua nos vamos a centrar de los tres contenidos que nos presentan, ya sabéis, el que corresponde a la llamada oración coordinada. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir con esto de oración coordinada? ¿Qué se va a hacer con ello? ¿Qué conceptos me están intentando aquí eh, hacer entender o vender? Bueno, decir que vamos a volver con ello a la sintaxis, ¿vale? Pero desde un punto de vista, pues, diferente, claro. Siempre intentamos que cada vez que en una unidad tratamos un tema nuevo, un apartado nuevo de sintaxis, siempre, lógicamente, sea algo diferente. Eh, Ahora haremos la introducción correctamente, pero esta sintaxis que nos queda nos va a llevar hoy, nos va a ocupar hoy, la oración coordinada, y ya en la unidad 8 cuando veamos la llamada oración subordinada. Y hasta ahí, porque ya la unidad 9 como podéis comprobar en la programación, pues está bastante, bueno, y la propia unidad que ya la tenéis abierta, como bastante reducida. Y demás. Bueno, vamos a ello. La teoría en este caso, la teoría de la oración coordinada, no aparece en el PDF, en ese que pone T7N2. Ahí lo que podéis encontrar, como se dice en esta nota, es un enlace, pero que no funciona. Funciona en sus tiempos, pero ahora no funciona. Así que para acceder a esa página donde vamos a estudiar las oraciones coordinadas, para poder acceder a ese enlace, pues donde yo estoy ahora, donde dice pulsa aquí, ahí justo sería, ahí sí que tendríamos, nos llevaría precisamente a esa página, ¿no? Como digo, no funciona el enlace que viene, el enlace online que viene en el PDF, entonces hay que acudir partiendo desde la sección de lengua, aquí dentro de lo que dice nota, pulsar aquí, en ese enlace, y nos lleva a la página que vamos a utilizar como teoría, para la teoría, para explicar este concepto, esta idea de la oración coordinada. Bueno, primero, lo que hay que decir es que a partir de ahora, a ver, en estos dos puntos de síntesis que nos quedan, la oración coordinada y subordinada de la unidad 8, ya no hablamos de un solo predicado verbal. Es decir, ya no hablamos de una sola frase, sino que hablamos de dos. Por supuesto, se podría hablar de muchas más, ¿no? Pero no va a ser necesario. Es decir, nos va a tocar identificar y, en el caso de las oraciones coordinadas, analizar, como hemos hecho hasta ahora, dos oraciones con su sujeto, cada una con su sujeto, cada una con su verbo y sus complementos en el caso de los que lo haya. Es decir, estaremos hablando que no necesitamos con este término y tal de las oraciones compuestas, oraciones complejas, como queramos llamar. Ese es el término general que, insisto, designa a estas oraciones en las que no solo hay un predicado, sino que como mínimo hay, ¿vale? Eh, Igualmente, normalmente en las oraciones compuestas, complejas, suele haber dos grandes categorías. La que vamos a ver hoy, las oraciones coordinadas, y la que veremos en el siguiente tema, las oraciones subordinadas. ¿Vale? Oraciones coordinadas. Vamos a leer brevemente la definición, pero ya cuando empecemos a ver ahora los ejemplos y demás, a partir de ahí ya, como siempre, todo quedará un poquito claro. Bueno, la definición me dice, lo digo por volver un poco, por conectar con esta introducción que estoy haciendo. Son oraciones compuestas caracterizada por estar formada por dos oraciones enlazadas por una conjunción o por un conector. ¿Veis? Oración compleja, oración compuesta, es decir, no una sola, sino dos, con dos predicados, dos sujetos, etcétera. Pues bien, las oraciones coordinadas, como oración compuesta, se presentan de esa manera, bajo la forma de dos oraciones, que vienen unidas, que vienen conectadas a través de una conjunción, es decir, a través de un conector. Y, pero, aunque, o bien el que sea, que ahora iremos estudiando, ahora iremos repitiendo. Por lo tanto, al ir en aquí tenemos varias ideas. Como digo, una oración compleja,
compuesta por dos oraciones y, lógicamente, dos oraciones que tienen una relación entre sí, que están conectadas de alguna manera. Y para marcar esa relación, para indicar que están conectadas, van unidas, como dice ahí, por un conector. Esa es la idea básica de las oraciones coordinadas. Pero la característica quizás más importante, la que las va a diferenciar de cuando veamos las oraciones subordinadas, es que, como está luego ahí en negrita, cada una de estas oraciones es independiente una de la otra. Es decir, las oraciones coordinadas, vuelvo a insistir, son dos oraciones que se unen, que establecen una conexión, una relación, y que esa conexión o esa relación viene marcada o viene determinada gracias a un conector que es, como digo, que las une. Pues bien, si esa conexión se rompiera y cada oración se fuera por su lado, digamos, tendrían sentido completo cada uno. Es decir, esa unión, el unirse, el enlazarse con un conector y convertirse en oraciones coordinadas, lógicamente enriquece el significado de las dos oraciones, lo completa, puede incluso que lo amplifique, pero por sí solas ya, si no estuvieran conectadas y aparecieran cada una de forma independiente, tendrían también ya sentido completo. Bueno, vamos, este ejemplo que dice aquí. El portero saltó muy alto y paró el balón. Bueno, vamos viendo ya desde el principio, utilizando la pizarra. Me dice entonces, el portero saltó muy alto y paró el balón. Vale. Bueno, pues eh, también este ejemplo, pequeño ejemplo, nos va a servir para ir viendo ya de qué manera podemos analizar, entrar en el detalle de estas oraciones coordinadas. Bueno, formalmente, visualmente, es muy fácil identificarlas porque sabemos que son dos oraciones y que en medio y en algunos tipos, ahora vamos a ver al principio de la primera oración y al principio de la segunda, tienen un conector. Bueno, ¿cómo empezamos el análisis? Pues lógicamente distinguiendo las dos oraciones y marcando el conector. Esa sería una primera oración a la que yo marcaré como oración uno y la segunda oración 2. Sin mucha más complicación. Cuando nosotros analicemos esto, cuando se os pregunte en el examen sobre las oraciones coordinadas, el ejercicio solo será de oraciones coordinadas y lo pondrá en el enunciado. O sea, no, que tampoco vamos a complicarlo mucho. Entonces, oración uno y oración 2. Es más, y además, como podéis ver, el conector queda fuera. Normalmente al conector yo lo marco con un círculo y digo simplemente conector. No. Luego habrá tiempo ya para indicar el tipo de coordenada. Este es el primer paso, distinguir las oraciones y luego marcar el conector. Bueno, en este caso el portero saltó muy alto y paró el balón, pues como digo, se unen, enriquecen el significado porque el mensaje es más completo, nos cuenta un poco la secuencia completa, pero si tuviéramos que sacar o si tuviéramos que romper esa conexión, esa relación, ambas frases por sí solas tendrían sentido. Si yo dijera, el portero saltó muy alto, lo entiendo perfectamente, me describe una acción completa. Y si por otro lado dijera de forma independiente, paró el balón, también lo entiendo bien. Es una acción completa que no necesita de otra oración, de otro nada, para que se entienda el mensaje que quiere transmitir. Pues esa es la característica también importante, principal, definitoria, o que, mejor dicho, que diferenciará a estas oraciones coordinadas de las que veamos en el tema 8. Que son dos oraciones que se conectan, insisto, que se pueden complementar en su significado, enriquecen su significado, nos dan un mensaje, pues es mucho más completo, más variado, pero que por sí solas, si se rompiera esa conexión, tendrían sentido completo, no dependerían de nadie. Es decir, no es necesario que para que se entiendan esas oraciones vayan juntas, vayan unidas como oraciones coordinadas. Bueno, como estoy sugiriendo, a ver, pues ya analizamos igual. Como estoy sugiriendo, coordinadas es la categoría general, pero luego hay una serie de clasificaciones, de subcategorías o de tipos de oraciones coordinadas, que son las que vamos a ir viviendo ahora. Vamos a ver, creo que son 5 tipos, y cada tipo tiene asociado, relacionado, os voy a decir, y ahí lo dice la teoría, un tipo o varios conectores o conjunciones. Es decir, al tipo tal estas son las conjunciones. El segundo tipo
estas son las conjunciones de los conectores. ¿Por qué? Porque es precisamente la forma de saber, la forma de yo identificar el tipo de oración coordinada o de oraciones coordinadas, porque son dos. El tipo de oraciones coordinadas con las que estoy trabajando es a través del conector. Es decir, si es, por ejemplo, una oración coordinada con oraciones coordinadas copulativas o disyuntivas, distributivas, yo sé que son de esos tipos. ¿Por qué? Porque el conector que une las dos oraciones, o bien dos conectores correlativos, como ahora vamos a ver que puede ocurrir, como he dicho, que vaya uno delante de la primera oración y otro delante de la segunda. Esos conectores presentes son los que me dicen qué tipo de oraciones coordinadas es. Porque, insisto, cada tipo tiene asociado unos conectores en concreto, que solo pueden identificarse, que solo pueden relacionarse con ese tipo. De manera que cuando aparezca, por ejemplo, I, como aparece en el ejemplo, yo ya sabré que el tipo de oración es oraciones coordinadas copulativas. Y ya. O cuando aparezca, por ejemplo, O, que lo vamos a ver, oraciones coordinadas disyuntivas, porque O pertenece a esa categoría, ¿vale? Con lo cual, no hay que agobiarse mucho para ver un poco, para identificar qué tipo de oración coordinada, de oraciones coordinadas son, porque el conector nos lo va a dejar muy claro. Vamos a ver diversos conectores para cada categoría para cada tipo de oración coordinada, pero siempre vamos a destacar dos o tres dentro de cada categoría como los más usuales o los que más se utilizan. ¿Vale? Bueno, porque hay diferentes tipos de coordinación, diferentes tipos de oraciones coordinadas? Porque la naturaleza, el tipo de relación que indica ese conector y que existe entre las dos oraciones independientes que se unen, va a ser diferente. Es decir, digamos, el matiz de significado eh, eh, sí, pueden decir el matiz de significado que cada tipo de oración coordinada, de oraciones coordinadas aporta, va a ser diferente, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de oraciones coordinadas. ¿Vale? En definitiva, se relacionan de diferente manera y el conector que nos remite, vuelvo a insistir, a un tipo de relación coordinada concreto, es el que nos dice qué tipo de relación existe, cuál es el matiz de significado que pertenecer a ese tipo de relaciones coordinadas introduce a la comprensión, al mensaje que nos transmiten las dos oraciones que se relacionan. Bueno, vamos con el primero, que es muy común, que es de las oraciones copulativas. Y en las oraciones copulativas, los conectores lo único que nos indican es que son dos oraciones que simplemente se han unido, que van una detrás de otra. No hay digamos, una intención o no hay, digamos, un matiz de significado más allá de este, sino que dos oraciones que se unen, que establecen esa conexión entre ellas. Lógicamente se entiende, como he sugerido antes, que al unirse el mensaje que nos transmiten pues es más completo, más detallado, más variado, pero nada más, no hay ningún tipo de intención, como digo, más allá de ello. ¿Cuáles son los conectores copulativos que vais a encontrar, los más comunes? Pues son ya los tres primeros, que son in, que es lo mismo, pero cuando la palabra que viene a continuación empieza por in, y ni. Y normalmente ni es un conector correlativo, es decir, que aparece delante de la primera oración y delante de la segunda. Ahora ponemos rápidamente una. Y su variación E, que insisto, la palabra siguiente empieza por vocal, o bien el correlativo. Hay otros más, junto con, además de, amén de, etc. Pero realmente los más usuales, los que más vamos a ver o vais a ver, son esos tres. Fijaos en el ejemplo, este de aquí. Vendí el coche y me compré una moto. Dos oraciones, con el conector es y, por lo tanto, ya desde el principio, yo ya sé que estoy tratando con oraciones coordinadas copulativas, porque el conector me lo indica. Si vuelvo al ejemplo, y ya lo vamos a analizar completo, oración uno, oración 2, hemos marcado el conector, resulta que el conector es y. Por lo tanto, eso quiere decir, como digo, que estamos ante una oración copulativa. Pues yo ya
marco oraciones coordinadas copulativas, ¿vale? Es decir, que en este punto, una vez que yo he identificado las dos oraciones y el conector, ya puedo señalar también el tipo de oraciones coordinadas. Y a partir de aquí, haríamos lo que hemos venido haciendo hasta el tema 6. Es decir, ir, centrarme primero en la oración uno, luego en la oración 2 y analizarlas, es decir, sujeto-predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado y complementos del verbo, que eso es lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿vale? Es decir, realmente la novedad, el concepto nuevo es, y aplicado al análisis, es lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, en la pizarra digital. Pues vamos a analizar la oración uno. Tendríamos de un lado el portero, que sería el sujeto, ¿ok? Eh, el sujeto expreso y núcleo portero, como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Decíamos, recordad que una vez que yo identificaba el sujeto en la forma en la que se presentara, el resto que me quedaba era el predicado. En este caso, su núcleo es salto, por lo tanto, es un predicado verbal. Y recordad que de los predicados verbales habrá que decir si son transitivos o intransitivos. Solo me queda muy alto que yo identificaría como un complemento circunstancial de modo, ¿no? ¿Cómo saltó? ¿De qué manera saltó? Muy alto. Por lo tanto, sería un predicado verbal intransitivo. Esta parte es lo que ya habíamos venido haciendo, lo que ya estuvimos haciendo al final del tema 6. O sea que hay que hacerlo a la doble. Luego tenemos la oración 2, ¿no? Donde el sujeto está omitido, por lo tanto, sujeto omitido él, y donde para el balón, todo lo que nos queda, todo lo que está, digamos, escrito sería el predicado. Como el núcleo es paró, ese es un predicado. Vale. Me queda el balón, sustantivo, predicción síntoma nominal, se refiere a una cosa, va justo detrás del verbo. Puede ser complemento directo, voy a hacer la prueba. Y lo paró, ¿no? Para saber si es complemento directo, para comprobarlo, lo sustituyo por lo, la, los, las, en este caso por lo. ¿Tiene sentido? Pues entonces es complemento directo y es predicado verbal transitivo. Y ya lo tendríamos analizado, ¿vale? Aquí tendríamos, por lo tanto, un ejemplo de oraciones coordinadas copulativas. Bueno, antes de pasar a la siguiente categoría, para que veáis un poco ese otro conector copulativo que he dicho que también es muy común, que es el ni, que es correlativo. Fijaos, ni conduce ni monta en bicicleta. Aquí tendríamos la oración uno, que sería conduce, no hay problema, a veces las oraciones son simplemente el núcleo del predicado verbal. Eh, monta en bicicleta, que sería la oración 2 y el conector, que aunque se repita o aunque esté formado por dos elementos, en realidad es uno solo, cosa que se le llama correlativo. Cuando, insisto, aparece delante de la oración uno y delante de la oración 2 se marcan, pero en realidad es como si fuera un solo conector. Bueno, pues en el caso de ni, de las oraciones copulativas, se presenta de esa manera. Ni conduce, ni monta en bicicleta. ¿Vale? No va a ser el único caso, vamos a ver algo. Bueno, vamos a volver a la teoría. Ese sería el primer tipo. Bueno, es decir, que los ejemplos que os ponen aquí ya también están analizados, o sea que aparte un poco que lo estemos haciendo en la pizarra digital, pero bueno, también lo tenéis en la web. La siguiente categoría se le llama disyuntivas. ¿Por qué? Porque nos ofrece, son oraciones coordinadas, dos oraciones que nos ofrecen dos posibilidades de acción diferentes, ¿vale? Es decir, pues o sea, hay algún tipo de situación y las oraciones coordinadas disyuntivas nos dicen, bueno, pues puede ser esto o esto, o tengo que escoger, bueno, pues haz esto o esto, ¿vale? Esa es la idea de la disyuntiva, que nos ofrece, cada oración nos va a ofrecer una posibilidad diferente para enfrentar una situación, para resolver un problema, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿cuáles son los conectores más comunes? Los tres que aparecen. O su variación U, que es cuando la palabra que viene a continuación empieza por O, y o bien, que es correlativo, ¿vale? O bien al principio, o bien de la primera oración y o bien al principio de la segunda. ¿Estudias en la universidad o trabajas en el hotel? Vamos a verlo eso. Insisto, aunque lo tenéis ahí, pero veámoslo analizando. Ha dicho o trabajas en el hotel o estudias. Bueno, yo creo que no es exacto de todo. ¿Estudias en la universidad o trabajas en el hotel? ¿Estudias en la universidad o trabajas en el hotel? Bueno, primer paso, como siempre, igual que decía cuando empezamos a analizar los complementos del verbo, esto es una sugerencia de cómo abordar el análisis. Luego ya cada uno lo hacéis como si ya tenéis desarrollado vuestro método. Si os preferís hacerlo de otra manera, eso ya, como digo, es libre, eso no hay ningún tipo de problema. El que yo voy a seguir aquí cuando analicemos frases es este que estoy proponiendo. Bueno, en el que primero identifico las oraciones como oración uno y oración 2 y en el que luego ya marco en un círculo el conector. En este caso es O. Por lo tanto, yo ya al ver que hay dos oraciones que están unidas por O, tendríamos que son oraciones coordinadas disyuntivas. Y ya lo podemos poner y así ya no se me olvida, ¿vale? Entonces es recomendable eso, que una vez que identifiquéis oración uno y oración 2 marquéis el conector y escribáis, ¿no? Indiquéis qué tipo de oración coordinada. Siguiente paso, el que ya hemos hecho otras veces, muchas otras veces, analizar las oraciones. ¿Estudias en la universidad? El sujeto no está, por lo tanto no está presente, quiero decir, sería un sujeto omitido, él o ella, ¿no? Pues va a decir en este caso ella. Cuando el sujeto omitido, todo esto es predicado, el sujeto perdón, el núcleo del predicado es estudias, con lo cual es predicado verbal, y solo me queda en la universidad, que es complemento circunstancial de lugar, con lo cual es un predicado verbal intransitivo. Segunda oración, sujeto, igual, omitido, ¿no? Sería también él. Trabajas en el hotel, predicado verbal, porque el núcleo es trabajas. E igualmente nos quedaría solamente en el hotel, que es complemento circunstancial del lugar, por lo tanto es un predicado verbal también intransitivo. Y ya lo tendríamos analizado. ¿Vale? Como el conector eso, veis que de los conectores no hay que decir nada, solamente marcarlos y ya. Digo algo más cuando especifico el tipo de oración coordinada. ¿Vale? Bueno, como hay dos posibilidades, o una u otra, es ante la situación. El siguiente tipo es el llamado oraciones coordinadas distributivas, en el que, como nos dicen, nos presentan dos alternativas o dos acciones alternativas, mejor dicho, que se producen, ¿no? Es decir, que primero ocurre una y luego ocurre la otra, ¿no? Es decir, no ocurren a la vez, pero sí, como digo, son dos oraciones que se distribuyen entre sí, dos acciones alternativas. Entonces, primero ocurre una y luego ocurre otra, o a veces ocurre una y a veces ocurre la otra, pero son dos situaciones, dos acciones que pasan, ¿no? Que suceden de forma alternativa. ¿Cuáles son los conectores? Pues sobre todo tenemos ya, ya o bien, bien, son quizás los dos más comunes, ¿vale? Pero también unos otros, este, aquel, aquí, allí. Veis que en este caso, en las oraciones distributivas, los conectores son siempre correlativos. Insisto que los dos más comunes son, aunque nos suene un poco raro, ya y bien, bien. De hecho, en el ejemplo dice, ya ríe, ya llora.
Bueno, pues vamos a ver cómo podemos analizar este. Ya ríe, ya llora. Bueno, este es cortito. Ríe, la oración uno, llora, la oración 2 y ya, el conector correlativo, que me dice a mí que son son unas oraciones coordinadas distributivas, ¿no? Claro, coloco oraciones coordinadas distributivas, ¿vale? Debe quedar muy claro el tipo de oraciones coordinadas que es. Bueno, como solo tengo una palabra en cada frase, eso quiere decir que eso será el predicado de su núcleo, ¿no? Pues ríe será el predicado verbal intransitivo, cuyo núcleo es ríe, e igual con llora, que es el núcleo predicado verbal intransitivo. Y bueno, los sujetos omitidos, que, que también están, que sería, bueno, vamos a poner él y él. Es muy habitual, como ya estáis viendo a través de estos tres ejemplos que llevamos, que en las oraciones coordinadas, las dos oraciones que se unen, compartan el mismo tipo de sujeto. Por ejemplo, aquí es él y luego él. En la copulativa igual, en la disyuntiva que hemos visto anterior también. Es decir, que las dos oraciones, cada una por su lado, pero es habitual, no es obligatorio, pero sí habitual que las oraciones coordinadas, como digo, las dos oraciones que se unen compartan el mismo sujeto, el mismo tipo de sujeto. Continuamos un poquito más. Ahora tendríamos las oraciones adversativas. Las oraciones adversativas son aquellas en las que la segunda oración establece una objeción, una oposición, dice algo contrario, opuesto a la primera, a la acción o la situación indicada en la primera oración. ¿Vale? Es decir, esa segunda oración se opone, como digo, o presenta algo diferente, algo opuesto, algo contrario a lo que se ha dicho en la primera, ¿no? ¿Qué conectores tiene? Bueno, pues los más comunes son aunque. Sin embargo, también, pero sobre todo, pero y aunque. Insisto, aunque tenéis sin embargo, excepto, sino, pero sobre todo, pero y aunque son los más usuales. Fijaos en el ejemplo, hice el examen, pero suspendí. Bueno, pues a ver cómo analizaríamos esto. Hice el examen, pero suspendí. Pues igual, oración uno y oración 2. Pero es el conector y ya ese conector me indica que son unas oraciones coordinadas adversativas, ¿no? Porque hay esa oposición de lo que dice la segunda oración respecto de lo que dice la primera. Adversativas. ¿Vale? Segunda fase o segunda parte, analizar ya al detalle ambas oraciones. Hice el examen, pues igual, el sujeto omitido, en este caso es yo, hice el examen, es predicado, como hice es el núcleo, es un predicado verbal, y me quedaría el examen. Sintagma nominal, es un objeto detrás del verbo, suena a complemento directo, lo pruebo, o lo confirmo con la sustitución, lo hice. Por lo tanto, complemento directo, predicado verbal transitivo. Y suspendí, pues eso es otro predicado verbal, cuyo núcleo suspendí, y como no hay nada más, pues predicado verbal intransitivo. Y no me olvido del sujeto, que es un sujeto omitido, que nuevamente es yo. ¿Vale? Vuelvo a insistir, esa parte del análisis de, de las oraciones de sujeto, predicado, núcleo, complemento del verbo es exactamente igual que lo hemos hecho hasta ahora. Por eso comentaba en su momento, cuando algunos me decíais, ay, es que todavía me sale muy mal el análisis.
de las oraciones, no os preocupéis, vamos a tener oportunidad de seguir trabajando. Pues aquí está. Y nos queda un último tipo, que son las llamadas oraciones coordinadas explicativas. Pues son aquellas en el que la segunda oración, la que va después del conector, como el nombre de la categoría del tipo indica, explica, aclara, desarrolla el significado de la primera oración. Esa segunda oración, como su nombre, el nombre indica, explica, aclara, nos da una información que nos deja, como digo, totalmente claro, nos permite comprender de forma plena la primera oración. O bien, si ya se comprende claramente la primera oración por sí sola, nos da como más detalles o más información. eh, al explicar los detalles, particulariza, ¿no? Aún un poquito más, describe un poquito más esa primera oración. Bueno, ¿cuáles son los conectores más comunes? Pues los que tenéis ahí. Es decir, o sea, esto es. Por comentar algo un apartado gráfico, del apartado gráfico, digamos, y conectándolo con los signos de puntuación, veis que en este caso los conectores de las oraciones explicativas van entre comas. ¿Vale? Van entre. Bueno, mi padre es un buen médico, o sea, es una eminencia. Ok, pues vamos a utilizar ese. Mi padre es un buen médico, o sea, es una eminencia. Pues igual, oración uno, mi padre es un buen médico. Oración 2 es una eminencia. Y conector, o sea. Por lo tanto, al ser el conector o sea, yo ya sé que estamos ante oraciones coordinadas explicativas. De hecho, la segunda, bueno, la primera ya se entiende bien. La segunda es lo que nos da, digamos, un poquito más de detalle, ¿no? Quiere decir que no es que solo sea bueno, es que es una auténtica eminencia, ¿no? Está por encima de todo. Último paso, analizar cada una de las oraciones, ¿no? La primera, mi padre, ese sería el sujeto sí, expreso, cuyo núcleo es padre. Es un buen médico, pues el predicado, en este caso nominal, y no hay que decir nada más del predicado, porque el núcleo es el verbo es decir, la forma del verbo ser. Y un buen médico es un sintagma nominal, va en una oración de predicado nominal justo detrás del verbo, solo puede ser el atributo. La prueba principal que era quitarlo, mi padre es, al quitarlo comprobamos que la frase quedaría coja. O si lo sustituyéramos por lo, mi padre lo es, también tiene sentido. En cualquier caso, algo parecido ocurre con la siguiente oración. Es una eminencia. El sujeto está omitido y tiene que ser él, ¿no? Porque seguimos hablando de mi padre. Vuelve a ser un predicado nominal, cuyo núcleo vuelve a ser es, e igualmente una eminencia, haciendo las pruebas que hemos hecho antes, comprobamos que es también el atributo, ¿no? Ya decíamos en su momento que el 90-95% de las oraciones de predicado nominal van a tener un atributo. ¿Vale? Bueno, pues estas serían entonces las cinco categorías, los cinco tipos de oraciones coordinadas que, vuelvo a insistir, podéis identificar gracias a los conectores, ¿no? Las copulativas, con I, E, ni, las disyuntivas, sobre todo con O, U, con O bien, las distributivas, sobre todo con ya, ya, bien, bien, las adversativas, con pero, aunque, y a veces también sin embargo, y las explicativas con el conector, con los conectores, decir, o sea, esto es, que van además entre comas, ¿vale? Y no hay nada más que decir, porque lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo con los ejemplos, analizar las oraciones, identificarlas y analizar. Pero sí que vamos a ver, lógicamente, aplicar esta teoría, esto que estamos viendo, vamos a aplicarlo en una serie de oraciones. Vais a practicar realizando tres oraciones diferentes, ¿vale?
Lo que vamos a hacer para aprovechar un poquito más el tiempo es, de entrada ya os doy las tres oraciones y luego vamos corrigiendo una por una. ¿Vale? Pues ¿cuáles son esas tres oraciones? Ah, hola Noelia, perdona, que no me he dado cuenta. ¿Qué tal? Venida. Bueno, pues las tres oraciones son así. La primera, bien come muy rápido. Bien tarda demasiado. ¿Ok? Esa sería una. La siguiente dice, Julia lanzó la respuesta de Susana y se marchó. Y la tercera sería, ah, mi abuela, perdón, mi abuela se deshizo de sus joyas, aunque no, bueno, lo voy a poner aquí abajo, aunque luego lo escribo, no consiguió mucho dinero. Vale, bueno, pues vamos entonces a ello, ¿vale? Damos un tiempo y más o menos cuando ya la tengáis, como soléis hacer, me indicáis y las corregimos entonces poco a poco, una a una. Pues vamos. Hola, Patrick. Pues vamos a pasar ya entonces a lo que es la corrección. La corrección. Antes de eso, decir dos cosas. Uno, cuando llega el momento de analizar los complementos del verbo y demás, lógicamente, como estamos viendo, hemos visto en el análisis de los diferentes ejemplos, puede aparecer cualquier tipo de complemento, igual que ocurría cuando hacíamos el análisis de una oración sola. Aquí igual. Y también decir que para repasar, lógicamente, esos completos del verbo, para un poco refrescarlo, eh, parte un poco de volver a la oración, volver a las unidades anteriores, hacer ejercicios que ya tengáis hechos. Está el cuadernillo, aquel PDF que se incluía en la unidad 4, 5 y 6, ¿no? Donde se explicaban todos los tipos de sintagmas, todos los tipos de complementos, etcétera, etcétera. Pero lo más práctico siempre, si yo veo que estoy todavía un poco verde después de la evaluación, etcétera, o no acababa de enterarme muy bien del análisis, la práctica. Aún así ya, ya hayáis hecho los ejercicios, la práctica siempre es lo que os va a ir. Vale, bueno, pues vamos a empezar por la primera oración, la de bien comer rápido, bien tarda demasiado. Vamos a borrar las otras y ya eh, luego las volvemos a señalar, indicar. Bueno, como decía, eh, siguiendo un poco el método, ¿no? O el orden que estoy sugiriendo para analizar estas frases, pues identifico oración uno, oración 2 y el conector o, si es correlativo, los dos conectores que aparezcan las dos formas.
Aquí tenemos como es muy rápido, sería la oración uno, y tarda demasiado sería la oración 2. Ok. Vemos que en este caso hay un conector, pero correlativo, que es bien y bien, es decir, hay algo delante de la primera oración y algo delante de la segunda. Pues lo marco que son conectores simplemente, y revisando lo que yo he estudiado, lo que conozco de los diferentes tipos de oraciones coordinadas, si utilizan bien, bien, yo sé que son oraciones coordinadas distributivas, porque me ofrecen dos acciones alternativas, ¿no? En las que una vez ocurre una, otra vez ocurre otra, o primero ocurre una y luego ocurre la otra. Ya tengo esa primera parte, vamos ahora ya a analizar los componentes de cada una de las oraciones, ¿no? Como muy rápido, el sujeto eh, es por lo tanto un sujeto omitido, perdón, vamos a decir ella. Todo lo que tengo aquí, por lo tanto, es predicado, como el núcleo es come, es un predicado verbal, y me quedaría solo muy rápido, que es complemento circunstancial de modo. ¿Cómo come? Muy rápido. Podría haber aceptado, aunque me hubiera un poco costado comprarlo, pero bueno, podría haber aceptado complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tarda? Pues como es muy rápido, relativamente poco. Pero bueno, el más, aquí es el más cercano, digamos, el más propio, más correcto, es el complemento circunstancial de. Y en la segunda oración tarda demasiado, pues igual, ¿no? El sujeto es sujeto omitido, ella, esto es perdón, vuelvo un momento al anterior, porque es un predicado verbal intransitivo, que siempre un poco estoy ahí insistiendo en que no se olvide lo de transitivo, transitivo, ¿no? Y a veces, bueno, esto puede pasar. Predicado verbal intransitivo, no hay complemento directo. En tarda demasiado, el predicado, puesto que el núcleo es tarda, del verbo tardar, es predicado verbal. Y como solo tengo demasiado, será un predicado verbal intransitivo, ya que demasiado es un complemento circunstancial, podríamos decir de cantidad o incluso de tiempo, ya que va con el verbo tardar. Pero de cantidad está claro porque es mucho, demasiado, se pasa. Y temporal porque realmente está hablando dentro del contexto de la oración, pero habla del tiempo que necesita a veces para comer. ¿Vale? Hasta aquí esta primera oración. Vamos con la segunda, ¿no? La que decía, Julia lanzó su respuesta a Susana y se marchó. Bueno, pues oración 1, oración 2 conectó. Oración 1, Julia lanzó su respuesta a Susana, esta es un poquito más larga. Oración 2, se marchó. Nada más. Y el conector es y. Por lo tanto, lo que vamos a poner por aquí es una oración, son oraciones coordinadas copulativas. El conector I es quizá el más utilizado de entre los conectores copulativos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver oración 1 y oración 2, ¿no? En la oración 1, Julia, pues sería el sujeto expreso, marcado de esta manera, ya sabes, está para sujeto y núcleo. Lanzó su respuesta a Susana, pues todo ello es un predicado, como el núcleo es lanzó, es un predicado verbal. E igualmente habrá que decir si se trata de transitivo o no. Aquí tenemos su respuesta y Susana. Bueno, su respuesta se refiere, bueno, a un algo, no tiene por qué ser material en este caso, que se supone que es una respuesta oral, pero es un sintagma nominal, no se refiere a una persona, va justo detrás de un verbo, puede que sea complemento directo, la comprobación a través de la sustitución. Julia la lanzó y Susana, que no hay mucha duda. Su respuesta, complemento directo, ya es transitivo. Y me falta a Susana.
Es un sintagma preposicional, va encabezado por la preposición a, se refiere a una persona, ya tenemos un complemento directo, por lo tanto esto suena a indirecto. Lo voy a probar con la sustitución. Julia le lanzó su respuesta. Efectivamente, pues es un complemento indirecto. Recordad lo que os proponía cada vez que tenéis que analizar los complementos de un predicado verbal. Empezad primero buscando un directo, luego un indirecto y a partir de ahí, pues si hay cualquiera de esos dos complementos, como si no lo hay, el resto de los complementos que pueda haber. Y por último se marchó, que aquí no hay mucho más que decir porque se marchó es el núcleo, porque es el verbo marcharse. Es decir, en este caso el se, ese pronombre átono, va con el verbo. No es se por un lado y marchó, no. Se marchó, el verbo marcharse. Todo es el núcleo, como digo, del predicado, que es un predicado verbal intransitivo. Bueno, y perdón, el sujeto, que es sujeto omitido, pues que sería ella. ¿Vale? Pues eso sería el análisis de esas oraciones coordinadas copulativas. Vale. Y vamos con la última, vamos a abordar la primera, que nos decía estas últimas oraciones coordinadas. Mi abuela se deshizo de sus joyas, pero no consiguió, se le va esto por aquí, pero no consiguió mucho, que no me cabe, dinero. Lo pongo aquí arriba. Mi abuela se deshizo de sus joyas, pero no consiguió mucho dinero. Oración uno, oración 2 y conector. Bueno, pues mi abuela se deshizo de sus joyas, oración uno, no consiguió mucho dinero, oración 2 y pero el conector. La verdad era aunque, bueno, aunque o pero, eh, da igual. El tipo de oración coordinada es el mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el conector que había, que hemos dicho que era aunque. Vale, pues si el conector es aunque, serán oraciones coordinadas adversativas, porque la segunda no se opone a la primera. Versativas. Aunque, pero. Vale, pasamos al análisis. Oración uno. Mi abuela sería el sujeto expreso, cuyo núcleo es abuela. Se deshizo de sus joyas, pues eso es el predicado, ¿no? Cuidado, porque el verbo, como antes, es se deshizo. Es el verbo deshacerse. Ese es el núcleo. Por lo tanto, es un predicado verbal. Deshacerse. Fijaos, justo detrás del verbo, que es un verbo pronominal, va un sintagma preposicional encabezado por de, que si yo lo quito, mi abuela se deshizo, la frase, el predicado queda totalmente cojo, le falta algo, le falta información. Es decir, estamos ante un complemento de régimen. Recordad que los complementos de régimen eran esos sintagmas preposicionales encabezados por preposición de, en y por, perdón, de, en y a, eran las más comunes, que se sitúan justo detrás de un verbo y que tienen una conexión íntima con ese verbo. Es decir, tal es esa conexión, decíamos, que si yo retiraba, como hemos hecho, si yo quitaba el complemento de régimen, el verbo, el sentido, el significado del verbo quedaba incompleto. Otra pista adicional era que muchos de esos verbos que llevaban un complemento de régimen se presentaban en la forma pronominal.
deshacerse, enorgullecerse, etcétera, etcétera. Pues esa sería la oración primera, claro, predicado verbal intransitivo, porque no hay cumplimiento directo. Y la siguiente no consiguió mucho, todo ello es predicado, consiguió es el núcleo, por lo tanto es un predicado verbal, porque el sujeto está omitido. ¿Mm? Eh, perdón. El sujeto está omitido siendo ella, ¿no? Por lo tanto, el predicado verbal consiguió es el núcleo y solo tendría, por un lado, mucho complemento circunstancial de cantidad, que sí estaría muy claro, y no, que sería complemento circunstancial de negación. Por lo tanto, un predicado verbal intransitivo. ¿Vale? Bueno, como te voy diciendo desde el principio, desde que hemos empezado a estudiar eso, realmente la novedad es señalar las dos oraciones que componen las oraciones coordinadas y el conector para indicar qué tipo de oración coordinada es. El resto del análisis ya a detalle es seguir practicándolo porque ya lo hemos visto, lo hemos estudiado ampliamente, así que pues eso, ¿no? Seguir practicando y un poco, si estoy en esa fase todavía, peleándome con los complementos. Bueno, pues antes de acabar, vamos a volver al aula virtual, a la sección de lengua del aula virtual, para ver bueno, qué material tenéis para seguir practicando. Bueno, pues como es habitual, vais a tener ahí dos PDF, dos archivos. Uno, eh, eh, perdón, perdón. O sea, hay dos, pero es relacionado con lo que estamos estudiando ahora, solamente uno. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones coordinadas, como digo, a ver, relaciones coordinadas tema 7, perdón, estaba, eh, estoy liando, os estoy liando, voy a empezar otra vez. Bueno, material práctico, material para que puedas utilizar en casa. Referido a las oraciones coordinadas, al análisis de las oraciones coordinadas, hay dos. Uno, el que viene indicado en el apartado B, descarga o visualiza el PDF para hacer análisis de las oraciones coordinadas y luego revisa el solucionario, que ese es el que tenéis aquí abajo que dice oraciones coordinadas, tema 7, ejercicio de oraciones coordinadas, tema 7, con solucionario. Primero tenéis las oraciones, las analizáis según hemos estado viendo ahora, y luego tenéis a continuación el solucionario, la respuesta correcta. El análisis, según lo hemos hecho. Si queréis más práctica, aquí tenéis ese enlace que os lleva a una página con más oraciones coordinadas para analizar, donde tenéis también las soluciones. Lo que sí, y ahí sí se advierte que esas soluciones, ese análisis que se hace en esas páginas es mucho más detallado del que nosotros necesitamos. Pero no hay problema. Cuando hagáis oraciones de esta página y comprobéis el solucionario, pues solo os tenéis que fijar en aquello que necesitamos, ¿no? Oración 1, oración 2, conector, sujeto, núcleo, predicado, núcleo y los complementos. Y nada más. El resto que hay ahí, el resto de información que noté, no lo necesitamos. Ahora sí. ¿Vale? Bueno, y volviendo al índice de la biblioteca del tema 7, si queréis más práctica y encima práctica que de alguna manera os pueda servir para la evaluación, porque son ejercicios que podéis entregar, nos vamos a ejercicios voluntarios, a la segunda que dice tarea voluntaria 2, y ahí tenéis, aparte de la connotación de notación, un segundo ejercicio, el ejercicio B, donde tenéis que analizar 7 oraciones coordinadas de la manera que hemos visto. Ahí tenéis también un ejemplo de cómo, recordando un poco cómo lo hemos estado haciendo en la clase de hoy. Pues si hacemos este ejercicio junto con el de la connotación de notación y lo enviamos, aparte de seguir practicando, pues lógicamente también nos contará para nuestra ficha y sumará para la evaluación, ¿no? Yo recomiendo, por supuesto, siempre en la medida de vuestras posibilidades, del tiempo que tengáis, que hagáis cuanto más ejercicio mejor, ¿no? Creo que ya he comentado alguna vez que en la segunda evaluación muchos compañeros han visto cómo su nota subía precisamente por haber entregado los ejercicios voluntarios. Pero vuelvo a insistir también,
depende un poco de las posibilidades, de la disponibilidad horaria que tengáis, porque no para todo el mundo, entiendo, resulta siempre tan sencillo o puede encontrar un hueco para. Vale, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, dejamos aquí lengua.